Entonces hemos buscado a través del libro de Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, donde está detallado lo que nosotros somos. Y póngase de pie, hermanos, porque este es el tiempo donde debemos nosotros de aplicar la palabra a nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tenga puede decir amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tome su asiento en esta noche. Puede preguntarle al que está a su lado: ¿usted quién es, hermana? ¿Para el Señor o para el mundo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Podrá el que está a su lado responderle quién es usted o quién es la persona a la cual usted le hace pregunta? Puede preguntarle. Aquí, a través de estos versículos de la palabra de Dios, alabado sea el nombre del Señor, hay nombres que se le conoce al pueblo de Dios. Vivid como hijos de Dios, porque somos llamados a ser hijos de Dios. O sea, es que hay un sinnúmero, ¿verdad? Así como hay atributos para Dios. Uno de los atributos para Dios es que Dios es omnisciente. Otro de los atributos es que Dios es omnipotente. Entonces nosotros también tenemos nombres que se le conoce al pueblo de Dios. Y para esto hemos leído este versículo 9 cuando dice: mas vosotros, número 1, somos linaje escogido. Dígale al que está a su lado: somos linaje escogido. Qué linda palabra cuando usted le dice al que está a su lado. Eso quiere dar a entender que usted no es cualquier cosa, que usted no es cualquier persona o simplemente una creación de Dios. Usted es más que una creación de Dios, porque usted le dice al que está a la par: ¿qué somos nosotros? Somos linaje escogido. También puede decirle: somos real sacerdocio. Somos el real sacerdocio de Cristo. Número 3, somos una nación santa. Ese es el pueblo de Dios, una nación santa. Y como Dios es santo, la iglesia también es santa, porque de ahí nosotros nos derivamos de parte del Señor. Número 3, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios. Usted es pueblo adquirido por Dios. El Señor adquirió nuestra vida como pueblo del Señor para Él. También somos extranjeros y peregrinos. En esta tierra no es de nosotros. Como no es de nosotros, nosotros solo estamos acá peregrinando. Estamos siendo personas extranjeras, como cuando usted va a otro país. Usted va a otro país, usted es extranjero. Todos somos extranjeros cuando vamos a otra nación, pero cuando usted está en su propia casa, usted ya no es extranjera. Usted es hija de Dios verdaderamente, porque ha adquirido herencia como hija de Dios. Qué importante, hermanos, porque ¿qué significa linaje escogido? Significa ser parte de una descendencia escogida. Eso somos nosotros, una descendencia que el Señor eligió, una descendencia que Dios escogió. Ser parte o somos parte de una descendencia escogida, que formamos parte de ese linaje.
el linaje de Abraham. Por eso somos conocidos también como hijos de Abraham por la fe. Todo aquel que se acerca a Dios es hijo de Abraham por la fe, porque Él es el padre de la fe. Y nosotros venimos de ese linaje, un linaje escogido, un pueblo escogido por el Señor, que compone, ¿verdad? Y formamos parte de ese linaje. Alabado sea el nombre del Señor. Somos también un real sacerdocio. Es una existencia verdadera de profesión sacerdotal. Cada uno, hermanos, somos llamados para ser sacerdotes espirituales. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, habían sacerdotes que eran sacerdotes literal físico. Ellos estaban encargados de estar en el templo. Ellos eran los que estaban sirviendo a Dios, eran los encargados, y solamente a través de ellos el pueblo permanecía afuera en el atrio, pero los sacerdotes estaban sirviendo en el altar. Ellos eran los que estaban presenciando todo el sacrificio de las cosas que venían para ser sacrificadas, y así de esa manera la gente o el pueblo ser expiado, ser limpio, liberado a través de un sacrificio humano, en este caso de un animal que se seleccionaba. Pero hoy en el nuevo pacto nosotros somos real sacerdocio, que viene siendo una profesión espiritual, un llamado que Dios te ha hecho. Por tanto, hermanos, cada uno, cuando venimos en una familia, en un hogar, en una familia se componen de muchos, ¿verdad? Parientes, hermanos, hijos y de todo. Pero cuando vienes por primera vez y el evangelio llegó a ti por primera vez, entonces a partir de ese momento que tú te conviertes al Señor, vienes a ser sacerdote espiritual en tu casa. Vienes a ser un sacerdote que Dios llama. A través de ese sacerdote ahora todos formamos parte de ser sacerdotes del Señor, de profesión. Es la mejor profesión que hemos escogido, servirle a Dios. Por eso en cada hogar, cuando Dios llama a alguien, primeramente a veces llama a la esposa, y nosotros decimos: Señor, a través de esta palabra que ha venido y me ha tocado y me ha salvado, que también venga a mi esposo, que también venga a mis hijos, que también venga todo mi descendencia. Entonces usted empieza, y cada uno somos sacerdotes espirituales, para que ofrezcamos delante de Dios ya no sacrificio, ¿verdad? De un animalito que vamos a sacrificar, sino que ahora son sacrificios espirituales a través del ayuno, a través de la oración, a través de la obediencia. Usted está glorificando al Señor, usted está obedeciendo a Dios, y Dios va a recompensar. Bendito sea el Señor. Somos nación santa también. Formamos parte de ese pueblo escogido, el pueblo de Dios. Por eso somos llamados a ser una nación santa. Y como una nación santa, se requiere que nosotros vivamos como pueblo santo de Dios, como linaje escogido de Dios, como pueblo adquirido por Dios. Se requiere que nosotros también andemos como dijo el apóstol Pedro. Y nos vamos al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11. Más adelante, ¿verdad? El versículo 9, 10, vamos al 11. ¿Cómo tenemos que vivir? Puesto que ya nosotros somos pueblo adquirido por Dios, una nación santa, somos el real sacerdocio de Dios. Entonces dice también en el versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vámonos también al capítulo 1 de Primera de Pedro. También debemos nosotros, como una esperanza viva, alabado sea el Señor, dice la palabra, vamos a estar leyendo, alabado sea el nombre del Señor. En el versículo, capítulo 1, bendito sea Dios, el versículo 13. Y dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, hemos sido llamados para ser santos. Dios es santo, y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. Si Dios es santo, el pueblo también tiene que ser santo, porque nos denominamos hijos de Dios, pueblo adquirido por Dios, un pueblo, verdad, apartado, un pueblo que sirve a Dios, un pueblo que se abstiene, un pueblo que está sujeto a pasiones y debilidades, pero nosotros vencemos porque hay uno poderoso que nos dará fortaleza para poder vencer en el día de la tentación. Pero dice la palabra que somos nosotros, somos su pueblo, somos nación santa,